Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 4. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo Gucci? ¿Recontra bien? Qué bueno que la gente esté bien. Ay, mis pelos, espera. Acá. Hola Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por ahí veo a Marcos, a Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Melissa, María Alejandra. ¿Cómo estamos? Ok. Hola, muchachillos. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me dice si estoy compartiendo. Aquí. Ahí me va diciendo si estoy compartiendo. Ok. ¿Sí estoy compartiendo? A ver. ¿Sí se ve? ¿Se ve la diapositiva? Buenas tardes, profesor. Sí se ve la diapositiva. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con la semana número 4, horizonte temprano. Número 4. Ahí hay un micrófono prendido, creo. Intermedio temprano y horizonte medio. ¿Ok? Bien, cuando hablas de el horizonte temprano, también llamado primer horizonte, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que no en la periodificación que nosotros hemos aprendido, no hay una sola periodización, sino que hay dos, ¿no? Una es la del profesor John Rowe, que divide los periodos en horizontes intermedios, y otro es el del profesor Lumbreras, que los divide en formativos y periodos regionales, ¿no? Y además de imperios. Entonces, con esto hay que tener especial cuidado, porque esta primera parte, llamada primer horizonte, la vamos a ver dividida en tres: formativo inicial, formativo medio y formativo final. En el caso de las características del formativo, en política, la característica política nos permite ver que se consolida la democracia, la teocracia. ¿Por qué decimos que se consolida? Porque la teocracia fue instalada en un primer momento por los Caral, y después de los Caral es que los Chavín le han dado más forma, ¿no? Luego está la economía, donde surge una agricultura intensiva. Y aquí quiero hacer, como ves en el apunte, quiero hacer la diferenciación, ¿no? Hay agricultura de tipo intensiva y agricultura de tipo extensiva. En el caso de la de tipo intensiva, se necesita tecnología. ¿Por qué? Porque en las zonas en las que se encuentran estas poblaciones son zonas de difícil acceso geográfico o de difíciles características geográficas. Esto quiere decir que son zonas poco fértiles, ¿no? Que son zonas poco convenientes para trabajar la agricultura. Entonces, en ese sentido, es que necesitamos pues canales, represas, acueductos, etc.
Y también está la agricultura y extensiva. La agricultura extensiva es la que tenemos casi muy poco, muy poco en el Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Perú tiene espacios geográficos bastante diferenciados y muy complejos, ¿no? Zonas de desierto, zonas de montaña, muy diferenciados. Entonces, es un poco difícil poder, si quieres, tener esta agricultura de tipo extensiva, porque tampoco el clima te ayuda, tampoco, ya que necesitas una lluvia copiosa, fuerte, que te permita regar tus sembríos sin necesidad de ayuda del ser humano. Entonces, eso casi no tenemos, ¿no? La agricultura intensiva, entonces, con intervención del humano y además con uso de la tecnología, y en la extensiva, todo de manera, como quien dice, natural. Ahora bien, por otro lado también debes recordar, está la tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a la tecnología en general, ¿no? Y en general, la tecnología, ¿ya? En general la tecnología se está refiriendo a la cerámica y la orfebrería. La cerámica, profe. Yo te había comentado en la semana número 2 que el hecho de que exista cerámica es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la cerámica determina, o sea, el uso de cerámica determina que hay una especialización del trabajo. Y esta especialización del trabajo, además, ¿ya? Además es básicamente el resultado, el reflejo, el fundamento para poder decir que hay un adelanto, que son sociedades complejas, ¿ya? Y también está la orfebrería. Ahora, cuando hablamos de etapas del formativo, son 3 etapas. Tenemos el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Si sumamos los 3 formativos, nos da el primer horizonte, o también llamado horizonte temprano. En el periodo inicial está Sechín y Cupisnique, y ahí tenemos la imagen de la corona de oro. Uy, disculpa. Ahí tenemos la imagen de la corona de oro, ¿no? Con 12 caras halladas en Cunturuguasi, en Cupisnique. Y el formativo medio es el formativo donde Chavín presenta y expande ese tipo de cerámica con influencia Cupisnique, que nótese que es monócroma, con haz estribo, pico gollete, y que llega a diferentes partes del territorio, ¿verdad? Y por otro lado está el periodo final, que es Paracas. Ahora, viendo esto, vamos a ir uno por uno. Vamos a tocar el formativo inicial porque San Marcos no lo pide en su examen, ¿ya? Por eso no lo vamos a tocar. Sin embargo, Chavín estuvo ubicado, sí, en el callejón. Ay, espera, había aprendido para sacar mi... Espera un momentito para sacar mi diapositiva, pero ya no, para que no nos interrumpa. Muy bien. Estuvo ubicado en el callejón de Conchucos, en Ancash. Mira, el callejón de Conchucos está aproximadamente a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué significa? Que tú vas a tener, si vives ahí, vas a tener problemas en la agricultura, porque estás, 1, demasiado lejos de la humedad del mar, y 2, demasiado cerca del espacio de la cordillera. Entonces, eso siempre puede generar dificultades, ¿no? Dificultades que al final se van a notar en el ámbito agrícola, ¿no? En el ámbito agrícola. Muy bien. Por otro lado, también has de recordar, este gobierno estuvo dirigido por una casa sacerdotal
con gran prestigio y presencia de oráculos. La pregunta del millón es, ¿qué es un oráculo, profe? Vamos a poner por acá, ¿qué cosa es un oráculo? El oráculo es el instrumento de predicción del futuro. Obviamente el futuro agrícola, ¿no? Ahora bien, en este caso, vamos a ver que lo más importante de Chavín es que Chavín es la cultura síntesis del Perú o la cultura síntesis panandina. ¿Qué significa esto? Que los Chavín van a tomar algunas características y a resaltarlas, a maximizarlas en este periodo. Son características anteriores de Sechín, de Cupisnique, de Caral, y ellos la van a llevar a la estratosfera. Eso significa síntesis. Y debes recordar que todos los horizontes son síntesis. Todos. El primero con Chavín, el segundo con Guaritiahuanaco y el tercero con los incas. ¿Por qué? Porque ellos sacan, como quien dice, lo mejorcito de lo anterior. Todo lo mejorcito lo juntan, o sea, quiere decir que en realidad ellos no es que hacen grandes descubrimientos, ni que tienen grandes cosas, no. Sino que básicamente ellos juegan con lo que ya existe. Claro que también aportan, pues, ¿no? También, pero no hay no descubren la pólvora, como que dice, pero tienen un poder administrativo, sobre todo eso, administrativo y de ejecución muy fuerte, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que estábamos conversando de la ubicación de los Chavín, oye, su ubicación es bien importante, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque a 3.800 metros sobre el nivel del mar hay ciertas cosas, como yo te lo venía comentando, que no son tan favorables, ¿no? La primera cosa que no es favorable, lo primero que no es favorable es el tema del terreno, ¿no? Cuanto más subes en los pisos altitudinales, hay más problemas, porque tu terreno termina siendo mucho más rocoso, mucho más conflictivo con las raíces de las plantas. ¿Por qué? Porque como tú sabes, si yo tengo una planta y la raíz crece hacia abajo y se encuentra con la roca madre o se encuentra con roca, ¿qué va a pasar con la raíz de mi planta? Se va a cortar. Y si se corta, no va a haber agricultura exitosa. Por lo tanto, ese es un problema. El segundo problema es el tema del acceso al agua, porque como tú sabes, a 3.800, tú, Chavín, estás muchísimo más cerca de, como quien dice, entre comillas, el nacimiento de los ríos, porque los ríos, recuerda que nacen por los deshielos de la cordillera en este lado del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que sí estás más cerca del agua, pero más cerca del agua recontra, super archi, multi, hiper fría, ¿sí o no? Entonces, eso pues no te conviene, porque no estás en una posición favorable, ¿no? Ahora, el otro tema es que estás muy lejos del valle, pero también ese tema de la altura, así como no te favorece mucho, en ciertas ocasiones te conviene. ¿Por qué? Hace un tiempo ya fuimos con mis alumnos de turismo a Pusicay. Para los que no conocen, Pusicay es una ruta de loma. Ajá. Se llama la Loma del Paraíso. Queda en Villa María del Triunfo.
Entonces, para ponerlos en contexto, en Lima hay más lomas que cerros. Solo que la gente los ha invadido y han quedado así todos chancados, ¿no? Todos tierra nomás. Pero en realidad hay más lomas que cerros. O sea, esos espacios de elevaciones que reverdecen. Eso hay bastante. Ahora, el tema es que nosotros íbamos a Pusicay. Yo quería demostrar que los ecosistemas son diferentes, ¿no? Cuando íbamos subiendo, Pusicay está ahí en el último paradero del tren bueno, en el paradero del tren de Villa María, subes con una combi y llegas al cerro, entre comillas el cerro, que es una loma, que entre los meses de agosto y noviembre están verdecitos, verdecitos. Entonces, estábamos subiendo 500 metros, 700 metros, 800 metros, ¿no? 1000 metros. A los 1000 metros, yo me quedé detrás del grupo y los dejé avanzar, porque quería ver cuál era su reacción frente a lo que iban a ver. A más de 1000 metros, la neblina queda debajo de tu mirada. ¿Cómo? Sí, lo que tú ves ahorita en Lima, ese entre comillas, cielo panza de burro, ¿ya? Ese cielo panza de burro es simplemente neblina. No estás viendo las nubes, estás viendo la neblina. Y por eso tiene ese color. Pero cuando tú pasas los 1000 metros, mis alumnos pusieron un pie hacia arriba y había un sol resplandeciente impresionante. Un sol. Y luego me dijeron, profesora, qué alucinante. Pongo un pie arriba y hace un solazo. Pongo un pie abajo y está todo, está así todo nublado. Frío todavía. Eso que la gente llama colchón de nubes es simplemente neblina. Eso les pasaba a los agricultores del formativo medio, ¿no? Ellos que se encontraban en las zonas bajas, ellos que se encontraban en los valles, no podían ver el movimiento de los astros, mientras que los chavín, que aunque era algo en contra estar tan arriba, también tenía su detallito, su cosa positiva, porque los chavín podían a 3800 poder ver espectacularmente el movimiento de las estrellas, el movimiento del sol, de la luna, y determinar si eran momentos de tener siembra o de tener cosecha. Entonces, y además de saber si iba a llover, si iba a haber sequía, podían pronosticar el futuro agrícola. Ese era su gran poder. En cuanto a su influencia, su expansión, sabemos que Chavín se expandió por un territorio bastante amplio, ¿no? Aquí en este lado de la cordillera. Pero si Chavín no tenía ejército, porque no lo tenía, ¿cómo es que se expandió tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cómo se expande Chavín si no tiene ejército? A ver, lánzate. Dice, pidiendo por favor, pidiendo por favor, dice Julio. Por la religión. Efectivamente, Damaris, pero hay que explicar un poquito
¿Cómo es esto? Mira. Los chavín, primero, al momento de expandirse, ¿qué crees que querían de ti? ¿Qué pueden querer de ti? A través del terror de los dioses, su centro de peregrinación, ¿ya? Se expandían a través de la religión, usando su centro de peregrinación, ¿ya? ¿Qué querían de ti? ¿Qué crees que querían ellos de ti? ¿Por qué te están buscando? ¿Por qué se quieren expandir? ¿Por qué te quieren dominar? ¿Por qué te querrán dominar? ¿Qué quieren técnicamente? Territorio, ya, ¿qué más? A ver, vamos, vamos, vamos. Ágil, ágil. Fuerza de trabajo, ya. Hay algo más ahí. Con más lógica incluso. Bien, Julio, mira. ¿Por qué los chavín no pueden querer tu mano de obra ni pueden querer tus tierras? Porque eso implicaría que ellos tendrían que mantenerte. ¿Y dónde te van a mantener? Allá arriba a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Ahí tú no les sirves de nada, ni tú ni tus tierras. ¿Por qué? Son simplemente un estorbo, una carga. Porque a las finales te va a tener que mantener, ¿sí o no? Con tu propio excedente de producción, con tu propio trabajo, ¿sí o no? Ya. No conviene. Lo que quieren de ti es tu excedente de producción, así directo, directo. Eso es lo que quiere decir, lo que quiere de ti. Es más, hay algunos más culturosos que lo llaman quieren tu ofrenda. Porque al final eso es lo que a ellos les falta. Como no pueden cosechar, no pueden sembrar tampoco, entonces les falta solamente el excedente de producción. ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué te van a traer todo y van a hacer un tremendo proceso? Para nada. Entonces, ahí estaremos hablando de un proceso de absorción de excedente de producción. Ahora bien, pero ¿cómo hacer esto si no tengo un ejército? Fácil, a través de la religión. Ojo, no tiene mucho que ver que tu Dios sea feo, que sea... Ya, pero no tiene nada que ver con que tu Dios sea feo, que tenga colmillos, no, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Porque mira, si solamente fuera por eso, entonces ya no lo mires, pero no lo mires. Profe, qué feo que es mi compañero, que apague la cámara. No lo mires, no lo mires. Ya. Pero aquí el tema es otro. Aquí el tema es que tú te mueres de miedo que él te pueda matar. Te mueres de miedo que te pueda desaparecer. Porque en sus manos está tu futuro agrícola. Cuando le da la gana, te quita la lluvia. Cuando le da la gana, te quita el río. Ah, ¿no me crees? Imagínate que tú eres una comunidad, que eres un valle y que los chavín han puesto el ojo en tu ayu. Va a bajar un sacerdote chavín y te va a decir, he venido porque mi Dios gran triada me ha llamado. Me ha mandado a este lugar y me ha dicho que tú tienes que entregarme tu excedente de producción. Y obviamente si tú eres el curaca te vas a matar de la risa, pues. ¿Qué? ¿Que te des qué? Tú estás loco, cholo. Yo no te voy a dar nada. O sea que porque tú eres chavín y vienes con ese cuento que dices que tu Dios es poderoso, ¿tú crees que yo voy a caer?
¿Tú crees que así de fácil es? ¿Que yo te dé todo lo que tú quieres? ¿O tú también loco, yo? Arranca de acá. Ya, por favor. ¿Pero qué? Ah, o sea que tú no me quieres hacer caso. O sea que tú piensas que lo que yo te digo es mentira. Mira, Cholo, así han venido muchos acá, por si acaso, ¿ah? Así han venido acá los testigos de Jehová, los mormones, a hablar que su Dios, que no sé cuál. Mentiras. Nunca pasa nada. Yo soy diferente. Mi Dios es diferente. ¿Sabes qué? Mi Dios me manda a decirte que la próxima semana no habrá lluvias. Y tú anda, compadre, ya empieza a hablar como con la fe del puto. No se pasa, ¿no? ¿Sabes qué? Arranca nomás con tu vaina porque no te creemos. Después de una semana regresan los chavín. ¿Y te llegó mi mensaje o no? Bueno, en realidad el mensaje de mi Dios. Si te refieres a que no hubo lluvias, es cierto, no hubo. Pero seguramente habrá sido coincidencia. ¿Así? O sea que te rehusas a creer que mi Dios es poderoso. Mala cosa, ¿eh? Mala cosa. ¿No quieres darme tu accidente de producción? No me vas a dar. Ah, ya está bien. Mi Dios te va a secar el río. Ah, no pasa nada. Nunca se ha secado el río. Yo he vivido acá, mi abuelo, mi papá, y nunca pasó nada. ¿Ya? ¿Así? No sabes con quién te has metido. El próximo mes no va a haber agua del río. ¿Y sabes qué hacían los chavín? Unas ratazas eran. Mira, los chavín ya te habían dicho que no iba a llover. Y no llovió. Pero no porque ellos lo dijeran, sino porque ellos ya habían visto en el movimiento de los astros que no iba a llover. Y ahora, ¿cómo evitaría que el río llegara hasta tu pueblo? Así facilito. Los chavín viven acá. Acá arriba viven los chavín. Te voy a poner un poquito de... Vamos a limpiar. Ya. Los chavín viven acá arriba. Acasito, donde nace el río. ¿Sabes qué hacían los chavín? Son ingenieros hidráulicos. El agua bajaba y los chavín la desviaban. Le ponían acá una compuerta y ¡pa! La desviaban. Entonces tú que vives acá, el agua nunca te iba a llegar, pues. Nada que no, nunca te iba a llegar. Se iba a secar el río. Ahora, sin lluvia y sin río, ¿tú qué harías? Tú eres un agricultor. ¿No te das cuenta? El Dios te puede matar. El Dios te va a matar. No tienes escapatoria. Él, que te va a dar la predicción agrícola, que te van a dar la predicción de la siembra y la cosecha, él es el único que te puede manipular. ¿Te das cuenta? Pero los chavín saben que eso es momentáneo, que la gente comienza a moverse y a pensar, y a pensar, y a pensar. Y a repensar lo que tú le dices. Así que los chavín tenían que hacer algo con tal de que tú cayeras de nuevo, de no perderte. Profe, no, ya me está dando miedo. Ya no, por favor, ya no. Sí. Los chavín eran show. Los chavín eran show. Los chavín tenían todo un sistema montado para que tú siguieras creyendo que las cosas eran como ellos te decían, para que tu inconsciente colectivo estuviera bien, pero bien amarradito a lo que los chavín querían de ti. No iba a caber duda en ese proceso de que ellos no mentían. Así que te llevaban a las peregrinaciones del templo viejo. Tenías que caminar, escucha, latear 3 meses como mínimo desde Lima hasta el templo viejo. Llegabas con tu pie con callo, llegabas con tus ofrendas y encontrabas una cosa, un despliegue de bailarines,
comida, flacas, trago, todo. Los Chavín habían preparado un show para ti. Pueblo, dale pan y circo. Y verás cómo no cuestiona nada. Pero claro, tus curacas, ellos sí tenían que ser convencidos por los Chavín. Entonces, los curacas iban a entrar al ritual de iniciación de Catu San Pedro. Le daban droga líquida, que se la metían por la nariz. Sí, así como tu vecino, se la metían por la nariz. Y todo esto era parte de un sistema mucho más grande, porque los Chavín habían generado un sistema arquitectónico too much. Los Chavín habían hecho canales hidráulicos debajo del piso que tú veías. O sea, había un piso real y uno falso. Y por ahí corrían canales hidráulicos por el falso, por el que no veías, por donde pasaba agua que venía del río Mosna y del río Huachexa. Ah, sí, ahorita te voy a explicar si se lo metían por la nariz. Los manipulaban, por supuesto, los manipulaban psicológicamente. Entonces, una vez que el agua pasaba por el canal hidráulico, sonaba el sonido, pues que emanaba el golpe de del agua contra una superficie lisa. Entonces, como si fuera un rugido de jaguar, alucina. Y tú no sabías de dónde venía el sonido. Y además, la construcción era un laberinto, o sea, el templo era como un laberinto, no era como, era un laberinto, y que además no tenía luz, estaba totalmente oscuro, y en el centro, la imagen de más de 2 metros del dios Triada. Profe, ¿cómo que se lo metían por la nariz? Sí, el ritual de Catu San Pedro era muy común en los Chavín y era una herencia de los Sechín. El Catu San Pedro que se encuentra solamente, es un producto que se encuentra solamente en la zona, lo picaban y lo echaban al agua para hervirlo y reducirlo por 3 o 4 horas hasta que quedara una esencia muy oscura, ¿no? Y luego en un bowl de piedra con una pipeta que estaba hecha de hueso de ave, ¿no? De hueso de ave, que estaba obviamente limpio, todo por dentro, quedaba como una cañita, ¿no? Entonces el Catu San Pedro que estaba líquido, se lo metían por la nariz. Y alucinaban. Y así alucinados, entraban a ese templo que te estoy describiendo. Mientras que tú estabas estabas sacando los pasos prohibidos en el tono de afuera. Los snifaba. Los Chavín entonces iniciaban el ritual del Catu San Pedro con los curacas y los convencían. Es más, los Chavín se incrustaban colmillos de jaguar en la boca, se incrustaban también huesos de jaguar en las cejas, se tatuaban la cara, ¿no? Usaban unos tocados impresionantes con todo con el objetivo de que tú creyeras que efectivamente ellos se comunicaban con los dioses y que su dios era tan poderoso que tú no podías ni siquiera dudar de él. Ahora ya no lo hacen por cultura, dice. Ah, su lleva para los... Entonces, los Chavín te hacían entrar en ese trance y te convencían, porque hablaban por los canales hidráulicos y el agua que era un gran conductor de sonido, entonces parecía como que el dios hablaba, parecía como que el dios se comunicaba, pero en realidad no, eran ellos hablando. Sí, eran ellos hablando. Pero tú, oye, obviamente te daban el mensaje, ¿no? De que sí, tienes que darle más excedente de producción y no sé cuántas cosas. Y tú, o sea, tú lo habías escuchado. Es más, tú salías y te decían, brother, así, ¿no? Tú eres el curaca. Brother, ¿qué fue? Cholo, qué fuerte, cholo. O sea, que todo lo que dicen los Chavín es cierto. Tú sales convencido de lo que has visto adentro es real. Y sales, no, tenemos que dar 3 veces el excedente de producción. A mí me ha dicho el Dios, he hablado con él.
brother, no habrás estado mal. No, cholo, a mí nadie me lo ha contado, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Y obviamente estás conectado directamente con ellos, ¿no? Entonces, claro que tiene todo un proceso detrás, ¿no? Sin embargo, esa es la forma como los chavín mantienen su poder por mucho tiempo sin necesidad de un ejército. Y tú me podrías decir, profe, que los chavín son demasiado capos. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Los chavín lograron controlar el inconsciente colectivo de la población, ¿no? Con el culto de los dioses terroríficos de aspecto antropomorfo, con rasgos de animales, depredadores, felinos, aves, rapaces y reptiles. En arquitectura, está el santuario de Chavín de Huántar, que fue el mayor centro de peregrinación y estaba compuesto por 2 templos en forma de U, terrazas hundidas, galerías internas y ductos subterráneos. En cuanto a la escultura, está considerada como la mejor expresión del arte chavín, en realidad sí, porque está apoyada siempre en sus dioses. A ver, y ahí tienes el lanzón monolítico, el obelisco Tello, ¿no? Y también tienes a estos, a las cabezas clavas. ¿Qué representa la cabeza clava? A ver. Ah, suya, moraleja del día, no sea chavín. ¿Qué representa la cabeza clava? A ver, te leo. Nada. Mira, la representación de las cabezas clavas es básicamente, dice la transformación, sí, de humano a felino. Sí, básicamente de humano, del mundo de los vivos al mundo de los dioses, ¿no? Los chavín, las cabezas clavas chavín representan eso, ¿no? Representan la conexión de los sacerdotes, solo de los sacerdotes, la conexión de los sacerdotes con los dioses. Cuando yo estaba en la universidad, enseñaba en la universidad el director del Museo de Sitio de Chavín, San Marquino también, nos enseñaba, sí, era un guardián de los templos. Y recuerdo claramente que él nos trajo una cabeza clava rara, muy rara. Nunca había visto algo así. Era una cabeza clava que tenía 2 cosas que le salían por la nariz. Algunos, cuando el profesor preguntó, dijimos, profe, son pitas. No. Profe, son gusanos. No. Hasta que el más pastrulazo de todo mi salón, porque sí habían varios, dijo, profe, ese es moco, profe. Y todos, nos matábamos de la risa. ¿Cómo que moco? Sí, profe, es moco, hijo. ¿Qué? Y el doctor dijo, sí, efectivamente, es moco. ¿Qué? Y esa es la justificación, la plena justificación de que los sacerdotes chavín se metían Caco San Pedro por la nariz para poder conectarse con los dioses y también para hacer el show del ritual del templo viejo. ¿Cómo, profe? Sí, porque cuando se meten el Caco San Pedro por la nariz, así como cualquier tipo de droga, como la coca, por ejemplo. A ver, espera un momentito. Ya.
Las experiencias guerreras. Entonces, él los decía, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando alguien se mete, ¿por qué la gente se mete la coca o las drogas estas en polvo que no me vayan a banear en mi video? ¿Por qué lo hacen por la nariz? Porque la nariz está cubierta de mucosa, ¿no? Y la mucosa es un gran conductor de sustancias. Entonces, digamos que como que te hace más efecto, como que te pone más stone, el hecho de, el hecho de ponerlo por la nariz, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se irrita la mucosa de la nariz y drena. Por eso, no sé si tú has visto que cuando la gente consume estas sustancias por la nariz, siempre hace, o sea, todo el tiempo es así, todo el rato, ¿no? Todo el rato es ñato, ¿no? Por eso, porque es como que drena, y él nos comentaba, pues, ¿no? Que sí, efectivamente, es el tema de la intervención de esas sustancias que hace que drene, y por eso ellos nos van a bandear. Y por eso es que se veía que salía moco de esa cabeza clava, ¿no? Que era la prueba fehaciente de que, de que eran, de que era el tránsito, ¿no? El mundo de los vivos al mundo de los dioses, por los sacerdotes, obviamente. En cuanto a la cerámica, tuvo influencia Cupisnique y sus características son el pico gollete, el haz estribo, el cuerpo globular redondo y además es monocroma. Es una cerámica que no representa la realidad, que representa cosas alucinadas después del cactus San Pedro, porque mira ahí, o sea, todo lo que tiene ahí la cerámica no es, pero para nada, algo que tú puedas ver en la vida real. O sea, esta cara de acá tú no la ves en la vida real, ¿no? Entonces, eso es algo muy característico de Chavín, ¿no? Cosa que no pasa en las sociedades del norte, por ejemplo. Luego, tienes a Paracas entre el año 700 y el 200 antes de Cristo. La pregunta del millón es, ¿vas bien? ¿Cómo vas? Repórtate, ¿cómo vas? ¿Comprendiste todo esto? Porque todavía nos falta un poquito de Chavín, un minutito. Te voy a decir la última parte y ahí me dices tú tus preguntas finales. Mira, tú me dirás, profe, escúcheme, o sea, tipo, los Chavín son demasiado, profe. Los Chavín ya deberían ser un super saya, profe, porque, o sea, si usted se da cuenta, esos patas lo eran todo. Profe, una preguntita. Y ellos sabían que mentían. Obvi. Sabían ellos que estaban mintiendo. Sabían que estaban metiéndole terror a la gente solamente para controlar su excedente de producción. Es más, yo te voy a compartir acá para que tú mires, para que tú veas, ¿ya? Para que tú goces, para que tú tengas. Ya te voy a poner acá una imagen que te va a sacar de cuadro. Ay, esto no es. Esto no es. Mira, así se veía en los Chavín. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? ¿Lo puedes ver? Sí, profesor. Sí. ¿Ah?
Sí, Miss, sí lo vemos. Esto era el resultado final de lo que te decía. O sea, no te pases, pues mira esa cara. Qué falta. Este es su Dios, mira, el que se encuentra en la historia de Raimondi. Esto. Y mira, se ha perforado para ponerse colmillos. Mira todo lo que ha hecho. Pero hay algo que es cierto, con lo que el diablo, yo por las mañanas, qué miedo. Dice. Mira, hay algo que no, hasta ahora no hemos tomado en cuenta o no hemos incidido en eso, ¿no? Y es que básicamente, si te das cuenta, los Chavín están jugando con fuego. Están jugando con fuego, ¿sabes por qué? Porque nadie puede predecir exactamente lo que le va a pasar en la naturaleza. Nadie puede hacer eso, ¿sabes por qué? Porque la naturaleza es caprichosa. Porque tú mismo lo estás viviendo ahora, nadie te lo ha contado. ¿Sabes qué pasó con los Chavín? ¿Por qué no siguieron avanzando? ¿Y por qué no dominaron más territorios? ¿Y por qué no hicieron todo lo que estamos pensando ahora? Porque ellos cayeron por un fenómeno del niño. Y es que el fenómeno del niño trastoca todo. Es como, mira, Chavín quedaba como Cenami, así payaso quedaba. Cada vez que Cenami dice algo, sale lo contrario, sino así igualito estaba Chavín. Él daba sus predicciones porque la gente venía al oráculo a preguntar, oh, gran Dios triada, dime tú, cómo me va a ir, ¿no? Todas esas cosas, y los Chavín daban una predicción en relación a lo que ellos veían del movimiento de los astros, pero salía todo al revés, ¿no? Y es como ahora lo que estás viendo con el fenómeno del niño. No, pobre cara, y pensar que eso sí es mi tío abuelo. Eh, entonces, en ese sentido, es que tú mismo lo has visto ahora, ¿no? Tú ahora has visto el fenómeno del niño, ahora mismo lo estás viendo, estamos en pleno mayo, y o sea, quiere salir un sol resplandeciente, o sea, Lucina, no te pases, pues no te pases. Ya los chavín quedaban payasos. Y la gente comenzó a decir, ¿sabes qué? Ya no me da miedo. Antes me daba miedo porque si me quitaba el agua de la lluvia, si me quitaba el agua del río, me mataba. Esa es la verdad. Yo tenía miedo de morir. Yo era un agricultor. ¿Cómo iba a vivir sin agua? Los chavinos controlaban todo, pero ya no me da miedo porque ese pata no me puede hacer nada. ¿Qué cosa me va a hacer si todo el mundo, todo se equivoca? Se equivoca. Dice que va a haber lluvia, a sequía. Dice que va a haber sequía, inundación. No, ¿sabes qué? Ya no. Alguien le pasó la voz, oye, sí, te paso la voz por si acaso te interese, pero acá bajito, en Nazca, disculpa, en Paracas, acá bajito nomás, hay un oráculo que sí es buenazo. Yo he ido ya y me han hecho mis predicciones, y sí, ¿para qué? No, buenas cochinadas de los chavín que no saben hacer nada. Y esos eran los Paracas. Profesora, ¿pero por qué los Paracas sí podían hacerlo y los chavín no, si estaban en pleno fenómeno del niño? Porque Chavín hacía para todos. Entonces, es más fácil poder caer, pisar el palito, entrar en error. Pero cuando tú vives en una comunidad pequeña, ¿no? Los cambios climáticos no se ven tan fuertes, ¿no? No se ven tan distanciados, entonces, tan diferentes. Entonces, con eso, ¿no? Con eso ya los chavín fueron perdiendo prestigio, su oráculo fue abandonado. Y como tú sabes, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, los chavín querían de ti tu excedente de producción. Y si no lo tienen, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ahora? Caballero nomás, como todos, ir a chambear y bajar al valle y dejar su templo viejo, dejar todo lo que tenían allá arriba. Ahora nos vamos rápidamente con Paracas, que es la última parte vamos a ver, con Paracas, que es la última parte del formativo, que es el formativo final ya, que está ubicado en la costa sur del departamento de la península de Paracas, y surgió como influencia Chavín, ¿no? Surgió como la colita, ¿no? Como el conchito de Chavín. Como su colita. Entonces, los Chavín, eh, empezaron
disculpa, los paracas, estoy hablando, los paracas tienen un acercamiento, provienen de los chavín, pero en política hay algo diferente. Mientras que los chavín no tenían ejército, los paracas en una época tardía, es decir, de su segunda fase, que es la fase la fase Topará, o también llamada fase Paracas Necrópolis, en su segunda fase ellos iban a llegar a tener ejército, por eso te dicen que desarrollaron un gobierno teocrático, pero en etapas más tardías, o sea, Paracas Necrópolis destacó la casta de jefes guerreros. Ahí te presentan un fardo funerario, y este fardo funerario fueron constituidos por una momia envuelta en distintas capas de mantos y con algunos objetos que utilizó en vida, que se conoce como su ajuar, ¿no? Tenían forma de semillas para germinar luego como ancestros, ¿no? Esa es la imagen que te presentamos en tu borde inferior derecho. Y también están las fases de Paracas. Como tú sabes, Paracas tiene dos fases. Una es la fase Paracas Cavernas y la otra es la fase Paracas Necrópolis. En el caso de la fase Paracas Cavernas, recuerda, hay diferenciación. Sí podemos saber cuándo estamos en una y cuándo estamos en la otra. Pero ¿a través de qué, profe? De dos elementos. Uno es el tipo de entierro y la otra es la cerámica, ¿no? La fase cerámica. En el caso de Paracas Cavernas, cuando hablamos de sus entierros, son básicamente tumbas subterráneas que tienen forma de botella o botelliforme, con la boca ancha y con una cámara sepulcral de donde se acopiaron los fardos, como tú ves en esta imagen, ¿no? Y también está Paracas Necrópolis, que eran tumbas semisubterráneas de forma rectangular y construidas sobre pueblos abandonados. ¿Por qué es forma rectangular? Porque recuerda que simulan fortines militares y los Paracas Necrópolis ya tienen ejército. Por otro lado, también están las fases alfareras o las fases cerámicas. A Paracas Cavernas le corresponde Cucaje y a Paracas Necrópolis le corresponde Topará, ¿no? La fase Ocucaje es básicamente determinada por la cerámica polícroma y postcocción. ¿Qué significa que sea polícroma y postcocción? Que usa muchos colores y que además la cerámica pasa por un proceso en donde primero es moldeada, primero es moldeada, y luego cuando ya entra al horno y sale de él, ahí recién se pinta. Sin embargo, como queda porosa, ¿no? Como queda porosa, la cerámica chupa la pintura y da la impresión de que que estuviera diluyendo, ¿no? También conocida como pintura fugitiva. Por otro lado, también recuerda, está la cerámica monócroma y precocción de Topará, en donde se usa un solo color, pero el precocción te permite pintarlo cuando todavía está fresca la cerámica y luego así con la pintura ponerlo en el horno. Y al ponerlo al horno, la pintura se fija más, se ve de mejor calidad, ¿no? Es más vistosa, más, digamos, es una técnica diferente, ¿no? Por otro lado, también están las divinidades, que son dioses con fuerte influencia chavín, y donde sobresalen el ser oculado y el dios de los báculos. Por eso también te hablaba un poco de la teoría de Tello, ¿no? Tello decía que Chavín había sido la cultura matriz del Perú y ahora se entiende por qué, ¿no? Porque Chavín fue la primera que presentó a este dios con dos báculos, con una manito arriba y la otra abajo, ¿no? Y esa misma idea de la dualidad, arriba, abajo, bueno, malo, ¿no?
Esa misma idea se ha ido representando luego en otras culturas, como en el caso de Paracas, en el caso de Nazca, en el caso de Tiahuanaco, en el caso de Huari y por supuesto en los incas, ¿no? Quiere decir que hay una transversalidad de la religión. Además, en textilería destacaron los fardos funerarios decorados con complejos diseños y policromos de personajes mitológicos que usaron una diversidad de materiales como el algodón, la lana, los hilos de oro, ¿no? Y ahí uno se puede quedar hasta maravillado, uno de los de las formas que puede ver, y dos, sobre todo, del mantenimiento de estos faros. Y claro, tiene que ver también con técnicas actuales, ¿no? De conservación, de restauración, pero sobre todo de cómo ellos lo confeccionaron. Los paracas conocían técnicas para fijar el color. ¿Cómo? Sí, conocían técnicas para fijar el color. Lo hacían con urea, porque la urea tenía un gran contenido de sal, y la sal evita que el color se salga. Entonces, por lo general se utilizaba orines de niño, ¿no? Tampoco de viejo, pues, de berrinche. Orines de niño que tenían una gran cantidad de urea, y eso permitía que el color se fije. Así que ya sabes, si tienes un polito que está despintado, y eso es lo que puedes hacer. Ya está. En medicina tenemos las famosas trepanaciones craneanas. Mira, a diferencia de las deformaciones craneanas, las trepanaciones son más para Paracas, o sea, hay más en Paracas Necrópolis, y las deformaciones hay más en Paracas Cavernas. Vamos con la deformación primero. En el caso de las deformaciones, estas eran una práctica muy común en Paracas Cavernas para diferenciar a las élites de la población. Y eso es una práctica que en realidad no solamente es Paracas, ¿no? Es una práctica que es muy común, se popularizó en algunas culturas pequeñas de los intermedios en el antiguo Perú, ¿no? Porque si tú te das cuenta, en el caso de Chavín, pocas personas o casi nadie podrían confundir a los Chavín tatuados como estaban, incrustados como estaban, todo lo que has visto, con una persona de la costa. Es bien difícil, ¿no? Porque ya simplemente te dabas cuenta quién era. Pero en Paracas son casi todos iguales y son familias, son ellos pequeños. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que legitime su poder? Tiene que tener un espectro, por lo menos, de reconocimiento de la élite. O sea, la gente tiene que decir, ah, ya, mira, si fueron a tal vez el más, no sé cuándo. Tiene que la gente entenderlo. Entonces, por eso se alargaban la cabeza, porque para que de lejos vieran que eras tú, sí soy de la élite, sí soy profe, ya, perfecto. Tienes que tener tu cabeza deformada. Pero fue una pregunta, ¿y eso cuándo lo hacen? Ah, ya se lo hacen cuando los niños han nacido recién. Porque si tú te das cuenta, no sé si tendrás un hermanito, un primito, algún por ahí, que de repente lo has visto, que cuando nacen son raros, ¿no? Feos, ¿no? Los chibolos son feos cuando nacen. Tienen cara de abuelito, no sé. Y su cabeza también largo como Freezer, ¿no? Y tú te preguntarás, pero cómo se evita eso, ¿no?
o si eso trae algún, bueno, evitar no se puede, pero cómo la gente, que se deforma el cráneo, pasa, ¿no? O sea, pasa la vida, le pasa algo, por poner mi cráneo de esa manera, tengo algún problema físico, mental, no, ninguna índole. Porque el cerebro es como el agua, ¿no? Se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, no hay ningún problema, pero sí hay esta diferenciación, ¿no? Física sobre todo. En cuanto a las trepanaciones son operaciones a cráneo abierto. Y esas operaciones a cráneo abierto son básicamente porque ha recibido un golpe. Y por lo general eso hace en la guerra, ¿no? Ahora, los paracas no conocen las armas de metal. Conocen los metales, pero no las armas de metal. Y como no conocen las armas de metal, pelean con armas de piedra, que pueden ser lesivas, ¿ah? Así de un solo golpe te puede romper la cabeza. Imagínate que a ti te han dado un golpe y lo peor que te puede pasar es que no te rompan la cabeza. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Que recibes un golpe fuerte en la cabeza y que no te la rompas. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene un líquido, en tu cabeza tienes un líquido que separa tu cerebro de tu cráneo. Y ese líquido está para amortiguar el golpe y que tu cerebro no choque con tu cráneo en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya el movimiento es muy fuerte, ¿no? Como el de un golpe, por ejemplo. Esto definitivamente se da, o sea, definitivamente vas a tener que drenar eso, vas a tener que desinflamar ese cerebro que está pues golpeado, ¿no? Entonces, por eso te abren, te drenan, te sacan todo el líquido que tienes adentro, te drenan y luego de eso recién te desinflaman y te dejan un poquito pequeño de la operación, pero una placa, ¿no? Esa placa como planchita que te dejan para tapar la herida puede ser de oro, puede ser, si eres sacerdote, puede ser de plata, si eres un militar, o puede ser de, como para ti del pueblo, de calabaza nomás veo. ¿Qué, profe? Claro, estás haciendo tu trepanación bien bacán, bien chévere, y en vez de ponerte una lámina de esas, te pone así un pedazo de calabaza. Ah, ¿cómo abrían el cerebro sin armas de metal? Lo abrían con obsidiana. La obsidiana es un tipo de piedra que espejada, que parece un vidrio, que te enseñé, me parece, en la semana número 2, cuando hablamos sobre las herramientas líticas y te enseñé que eran como un vidrio, y con eso te abren la cabeza. Pueden haber diferentes técnicas, ¿ah? Te pueden abrir así de frente, como si fuera un taladro, o te pueden o sea, te sacan la piel, ¿no? Y te raspan el hueso hasta que se hace huequito. También es esa técnica. Profe, y si yo, por ejemplo, a mí ya me han hecho mi trepanación, profe, y yo soy del pueblo, ¿a mí qué me ponen? Así, mira. Así te ponen un pedazo de calabaza ahí para que vayas para que vayas solando tu hueso. Así nada más. Profe, ¿y con esa vaina no morían? No, ¿y cómo sabe, profe, usted que no morían? Ah, bueno, porque se han abierto los fardos funerarios y muchos de ellos han presentado los huecos muy pequeñitos y las planchas muy grandes. Eso quiere decir que seguramente ha pasado varios meses, bastante tiempo, para que eso haya sonado y seguramente ha muerto de otra cosa, ¿no?
Profesora, Sí. otro factor que influye también sobre las trepanaciones craneanas es que aquí en la zona de la cabeza, donde se corta aquí, así en las trepanaciones, había menor cantidad de dolor y nervios. Por eso se le hacía más fácil, porque Claro. también el dolor es otro problema cuando uno opera. Y no solo eso, sino que el tema, el problema con la trepanación, ya no es el dolor, pero es la cantidad de sangre que botas, porque hay mayor cantidad de vasos sanguíneos en la cara y en el cráneo. Es más, en la cabeza. Es más, no sé si ustedes han visto que cuando alguien se hace una herida en la cara, ¡pala! Sale o en la cabeza sale la sangre, así todo chorreado, ¿no? Diferente de cuando te haces uno en el brazo. Ah, las infecciones, todo eso, cuando se hace la trepanación, se ponen en plastos de plantas para evitar infecciones y todas esas cosas. Uh-huh, uh-huh. Los paracas eran too much, ¿no? Ajá. Bien. Por otro lado, también recuerda, está el intermedio temprano del año 200 al 600 después de Cristo, y ahí están básicamente las características, ¿no? Son estados autónomos con identidades diferenciadas. Eso también es muy importante, ¿no? Son estados chiquitos, pero pluriétnicos, o sea, son los Nazca, los Mochica, porque son varios pueblos que forman uno solo, ¿no? Son pequeñitos, pero son varios. En la costa hay un desarrollo importante de ingeniería hidráulica a gran escala, sobre todo en Moche y Nazca, para la obtención de agua. Surgió así la teocracia militar, en el caso de Nazca, y se produjo, hubo un alto nivel de producción artesanal. A ese periodo también se le conoce como, apúntenlo por favor, el periodo de los maestros artesanos o de los grandes ingenieros hidráulicos, de los maestros artesanos, o también conocido como el periodo de los maestros artesanos. Vamos a inspeccionar Nazca. Entonces, vamos con Nazca primero. Bien, Nazca estuvo ubicado al sur de la cuenca del Río Grande en Ica y tiene su origen en la tradición Paracas Necrópolis, o sea, Paracas Cavernas fue influenciada por Chavín y Nazca fue influenciada por Paracas Necrópolis, ¿ya? En política es una teocracia militar, o sea, hay un jefe político y un jefe militar, o un jefe religioso y un jefe militar. En arquitectura construyeron grandes centros ceremoniales como Cahuachi, que no es la capital, no tiene Nazca, pero sí es el mayor centro administrativo. En cuanto a las cabezas trofeo, son muy características de este periodo, ¿no? Muy, muy características. Porque las cabezas trofeo, ¿no? Son parte de la estrategia de expansión de los Nazca. Los Nazca no son como los Chavín que te van a meter terror solamente con sus dioses, sino que ellos lo van a hacer de manera física. Los Nazca lo hacen de manera física, ¿no? Los Nazca prefieren aterrarte visualmente. Y es así como vamos a ver, por ejemplo, que los Nazca cuando llegan a un Ayllu buscan al curaca. Lo primero que hacen es eso, ¿no? Para desarticularlos, buscar al curaca y delante de todos te vuela la cabeza, te corta la cabeza, ¿ya? Y cuando te corta la cabeza,
la separa del músculo, la separa del hueso, y toda tu piel, así lo saca como si fuera una mascarita de Halloween con todo y peluca, ¿ya? Lo saca y lo pone a hervir con sal por varias horas, ¿no? Una vez que lo pone a hervir con sal por varias horas, y ya se ha reducido, lo pone a secar. Y cuando seca, lo rellena pues con vajilla, con arenisca, ¿no? Hasta formar un pequeño bollo, ¿no? Y eso lo cuelga de su cintura para que cada vez que él tenga que ir a otras sociedades a expandirse, pues ellos vean que él es violento y sobre todo poderoso, ¿no? A ver qué dice la gente. Confirmo, me golpeé el mentón cuando era pequeña y todo el suelo se llenó. Sí. Sí, es bien escandaloso el hacerse algo en la cara, en el cráneo. Es fregade. Fregade. Ahora bien, por otro lado, también recuerda en economía. Tú sabes que el suelo agrícola donde se desarrolla Nazca es bastante complicado porque hay una deficiencia para poder, captar agua, ¿no? Y si bien es cierto, están cerca del Río Grande, el agua no llega directamente a las zonas de cultivo, por lo tanto hay que moverla, canalizarla. Sin embargo, hacer un canal hidráulico implica demasiado costo, mucha mano de obra que no tienen y por supuesto mucho tiempo. Entonces, por eso decidieron hacer esto de las galerías filtrantes. ¿Y cómo se hacen las galerías filtrantes? Muy fácil, utilizando o aprovechándose del agua de la napa freática. Y tú me dirás, profe, la napa freática, la pregunta es, ¿de dónde sale esa agua de la napa freática? Sale de la filtración de los ríos naturales que se encuentran alrededor de la zona. Entonces, se filtra el agua, se queda abajo como en posada y luego tú tienes que sacarla. En la imagen que es referencial, que estás viendo a este lado, está en la galería de filtrante, que es el conjunto de las pozas o el conjunto de los espirales para sacar agua del subsuelo. Entonces, se cava un espiral, ¿no es cierto? Un espiral hasta tocar napa freática. Y después de esto, lo que se hace es buscar la forma de que suba. ¿Cómo crees que puede subir el agua de la napa freática ahí? Es fácil. Y ahí tiene que ver el factor geográfico que no le permitiría a otras sociedades poder hacer lo mismo que hacen los Nazca, ¿no es cierto? Esta es la placa de Nazca. Esta es la placa continental. Ambas generan fricción y conservan energía en el medio. Esa energía es la que permite que el agua suba como una bomba y que cuando la placa de Nazca esté así, el último, ya se haya elongado demasiado y salte como un resorte, en ese momento es cuando hay temblores, cuando hay terremotos, ¿no? Profesora, pero si se ha librado la energía, quiere decir que ya las galerías filtrantes no van a funcionar. Bueno, no tanto así. Claro, por un tiempo no funciona, pero después vuelve, ¿no? Y entonces, profesora, en ese tiempo donde no hay, por así decirlo, competencia de fuerzas, ¿cómo voy a hacer yo con el agua? Bajas por la galería filtrante y lo obtienes. Oh, sí. En cuanto a religión, el culto estuvo basado al dios Con,
Mira, este dios es el zorrito con máscara de felino. Y si te das cuenta es un zorro como el de como Run Run, tiene máscara de felino, que es la reminiscencia de Chavín. Es la reminiscencia de Chavín, y ahí tiene todo, mira, todo su cuerpo. Acá tiene un báculo y al otro lado tiene una cabeza trofeo. Y todo alrededor son cabezas trofeos, si te das cuenta. Todos son sus enemigos, mira. Tiene un montón. Es más, acá, mira, aquí, todo. Acá abajo también. Todo. O sea, era su forma de expandirse, pues, ¿no? Yes, claro que yes. Luego tienes, a ver, la cerámica. Los nazcas son buenos alfareros, son unos maestros de la alfarería y tienen algunas características pues resaltantes, ¿no? La primera es que su cerámica es polícroma, usa muchos colores, solo hay dos colores que no usa, el verde y el azul. ¿Por qué no usa el verde y el azul? A ver, cuéntame, dímelo todo. ¿Por qué crees tú que no usa el verde ni el azul? ¿Por qué crees tú que no usa ni verde ni azul? ¿Qué crees que puede estar pasando ahí con esos colores? No, es difícil de conseguir, no, porque el azul es un color primario. A ver, piénsalo bien. Piénselo bien. Mira, el tema es que como tú sabes, aquí en este lado de la línea ecuatorial, ¿no? En este lado de la línea ecuatorial, nosotros no tenemos una... ya, no tenemos muy claras las 4 estaciones del año, ¿no? Aquí en este lado del hemisferio, ¿no? Solamente tenemos invierno, o sea, climáticamente para nosotros, ¿no? Para el ciudadano de a pie, invierno y verano, porque nosotros no distinguimos, pues, otoño, primavera, ¿no? Entonces, como no lo distinguimos, y esos son los momentos de siembra y de cosecha, necesitamos un mecanismo para hacerlo. Y sabemos que en primavera los rayos solares caen perpendicularmente a la Tierra, formando un ángulo obviamente de 90 grados. Esto permite que los rayos del sol atraviesen tanto la superficie de la Tierra como la superficie del agua. Entonces, cuando la atraviesa, y estamos en primavera, se aumenta el plancton del mar, ¿no? Y aumenta también las algas marinas que le dan ese color verdoso al agua. También hay otro caso en donde eso no ocurra, ¿no? Y es que esos rayos solares no calarían perpendicularmente, no se generaría plancton, tampoco se generarían algas y por lo tanto estarías en otoño, ¿ya? Son colores sagrados para ellos. También tienes como característica que cuando tienes a puente, doble pico, y por supuesto, horror al vacío, ¿no? Toda la cerámica la pinta, toda. Bueno, no necesariamente la llena de figuras, pero sí está pintada, ¿no? Todo, la base, los picos, todo tiene color.
También tienes a los geoglifos Nazca, o llamadas las líneas de Nazca. Profe, ¿qué diferencia hay entre un geoglifo y una línea? Las líneas son poco comunes, las líneas son más como casos especiales, ¿no? Como lo que tú seguramente has visto, el colibrí, el monito, el candelabro, ¿no? Todo eso. Todo eso. Y en el caso de los geoglifos, bueno, estos no necesariamente son de una figura establecida, pero sí son figuras geométricas. En cuanto a las teorías, tres importantes, ¿ya? Que es un calendario astronómico, que son caminos rituales y que son señales de fuentes de agua, ¿no? En cuanto al calendario astronómico, dice Maria Reich que las líneas indican el movimiento de los astros y permitían predecir el inicio de las estaciones y llevar el control sobre todos los Ay, me estoy ahogando. Permitía predecir el inicio de las estaciones y llevar el control de los ciclos del agua. La teoría que más está ahora trabajando es la de Silverman, ¿no? Que dice que las líneas permitían colocar pozos y fuentes de aguas en los lugares, o sea, la línea servía para marcar el lugar, ¿no? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda con el caso de Nazca, por favor? Ninguna, déjamelo saber en el chat. ¿Alguna queja o no? ¿Alguna pregunta sobre Nazca? Miss, disculpe, con respecto a las teorías, ¿esas a qué, o sea, para qué eran presentadas? Ellos navegaban. Sí, navegaban también. No era su especialidad, pero sí navegaban. Miss, ¿me Sí. escucha? Sí, sí. Ya, le preguntaba por qué con respecto a las teorías, o sea, ¿cuál era su fin de estas? ¿El fin de las teorías? Ajá, exacto. En realidad todos los investigadores, todos los arqueólogos lo que han querido es entender por qué están esos dibujos, ¿no? Ese es su objetivo. El objetivo es definir qué cosa eran para los Nazca. No se han impuesto de acuerdo. En realidad, María Reich, que habla de del calendario agrícola, por el otro lado, Autoridad Mejía Césped, ninguno de ellos se convence que lo que dice el otro sea cierto. Por eso es que hay varias, ¿no? Pero el objetivo principal de los cuatro es saber para qué servían esos dibujos, que obviamente no se ha llegado todavía a la respuesta en relación a que no hay ni siquiera con qué compararlo, ¿no? Porque no hay algo así parecido en otros lados. Es más, ni siquiera en otras latitudes del mundo hay algo parecido, ¿no? Claro que los trabajos de investigación son tardados, son demorados, algunos investigadores, arqueólogos, han intentado darle forma, ¿no? Pero ese es básicamente entender el uso que le daban los Nazca, ¿no? Ya, a este periodo del intermedio temprano también se le conoce como el periodo de los maestros artesanos o conocido como el de los ingenieros hidráulicos.
También se le conoce así como los ingenieros hidráulicos. Sí, bueno, eso de los alienígenas extraterrestres, siempre hay alguien que todo relaciona con eso, con eso, con eso. Sí. ¿Alguna otra consulta más? Ya, seguimos. Cuando hablamos de Mochica, en Mochica hay que tener un cuidado especial, porque son los Mochica, o sea, no es una población, son varias. Son varias poblaciones que comparten entre ellas, o sea, son como reinos pequeñitos, chiquitos, varios, que están dispersados por toda la costa norte. Por eso se ve grande, ¿no? Y que están unidos por la religión, que es del dios Ayapaek, y por la lengua, que es el Muchik, ¿no? Eso es lo que comparten y lo que lo hace que se vea como un espacio, como un conjunto de estados pequeños, ¿no? Ahora, están ubicados en la costa norte, en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, y característicamente se organizaron en reinos independientes, como ya te lo he comentado, y tienen elementos comunes como el idioma, las costumbres y el culto. En cuanto a la política, está dirigido por una casta de sacerdotes y guerreros que representaban a las divinidades, como el caso de Ayapaej, y las mujeres formaban parte de la élite gobernante. Esto es algo que no se ve mucho, ¿no? Que no te voy a decir que no hay, pero no se ve mucho en el antiguo Perú. En el caso de los moche, ¿cómo podemos saber que ellas tenían poder? Por los tatuajes que poseen, ¿no? Por los tatuajes que poseen. Si tú te das cuenta y ves bien a la señora de Cao, o la dama de Cao, era gobernante del Valle de Chicama y fue hallada en el complejo del Brujo, y demostraría el ascenso de la mujer al poder político en la sociedad, ¿no? Mochico, obviamente. ¿Cómo saben? Porque tiene símbolos de poder como el de las arañas, ¿no? Tiene tatuajes de arañas en sus brazos. Profesora, ¿y qué tiene que ver la araña? Lo que pasa es que como son sociedades que tienen poco acceso al agua y poca lluvia, porque casi no hay, entonces la araña es un animal significativo, ¿no? Es significativo en el sentido de que la araña es como un aviso, ¿no? De que está cambiando el clima, de que la humedad está llegando. Cuando cambiamos la estación y salimos del verano al otoño, aquí en Lima también aparecen muchas arañas, muchísimas, ¿no? Que se cuelgan por la pared, que pasan por los jardines, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas solo viven en lugares en donde la humedad aparece. Y por eso es que se auguraba a partir de los tatuajes de estas mujeres, ¿no? Ahí también podemos saber que ellas gobernaban. En economía, la principal actividad es la agricultura intensiva, la pesca y el comercio, y usaron canales de regadío y acueductos como el de Ascopio. En centros urbanos está Huaca del Sol y Huaca de la Luna, Complejo del Brujo y Huaca Rajada. Ahora bien, de los moche o mochica es muy importante su cerámica, demasiado, como te dije, es el periodo de los maestros artesanos. En el caso de mochica tenemos 4 características que siempre debemos recordar. Una, su cerámica es de tipo realista. A diferencia de Chavín, que te decía que se metía algo y hacía su cerámica, los moches no. Los moches toman todo de la realidad, de su día a día, de lo que ven, de lo que experimentan, ¿ya? También es una cerámica documental. ¿Qué significa que sea documental?
que no necesitas más evidencia ni documentos, ¿no? Porque la cerámica te cuenta muchas cosas. Es más, te puede dar muchos alcances aunque no esté escrito. Como por ejemplo, ¿sabías que los Mochica conocían el avión leporino y el síndrome de Down? Sí, efectivamente. ¿Por qué conocían esto? Porque hay huacos retratos o huacos clínicos que básicamente tienen así, ¿no? Como que el labio separado, ¿no? El paladar también separado, como si fuera un huequito. Y eso tiene que haber sido que lo han visto, porque nadie se imagina algo que no conoce, nadie se imagina algo que nunca ha visto. Ese es un poco el plus también de esa cerámica, ¿no? ¿Cómo se hacían los tatuajes? Con agujas. O sea, agujas y luego tintas vegetales. Primero se hace el corte y luego pone encima la tinta. Y se hacía en grandes partes o sea, en partes extensas del cuerpo. Yes, 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 claro que yes. Es también conocido esto de la cerámica moche porque es bícroma y escultórica. ¿Qué significa que sea bícroma? Que usa dos colores principalmente, ¿no? Blanco cremoso y anaranjado ocre. Y además dice que es escultórica. O sea que a diferencia de la cerámica Nazca, que solamente son como dibujos pintados sobre la cerámica, aquí en Moche no. Aquí en Moche lo que hay es cerámica a la que tú le puedes agarrar la manito, el bracito, el cachetito, la nariz. En cambio, la cerámica pictórica no, la cerámica pictórica es lisa. Y si tú pasas la mano por ahí, no siente nada. O sea, no hay nada, no hay ningún tropiezo, digamos. Por otro lado, también recuerdan la metalurgia, conocieron aleaciones, dorado del bronce, dorado del cobre. Y luego está el horizonte medio, en donde tienes dos importantes culturas que no van a rivalizar, pero sí va a llegar un momento en donde sus expansiones las choquen, ¿no? Uno es Tiahuanaco y el otro es Huari. En el caso de Tiahuanaco, hay que recordar que Tiahuanaco no tenía ejército, ¿ya? Pero que aún así se expandió. ¿Cómo se expandió? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿De qué crees tú que se pudo haber expandido? Vamos, tú mismo eres, voy a revisar el chat. Ya, he tenido que apagar el audio porque son más de gente que... Leche, llegó la leche. A veces sale como una vaquita, llegó la leche, llegó la leche. A veces me ha pasado que he tenido que sí, o sea, mutear ¿cómo se llama? El micrófono. Sí, malazo. Bien, mira,
En cuanto a Tiahuanaco, recordarás, Tiahuanaco, ellos no tenían un ejército, pero se expandieron a través de su religión. Una religión, una expansión mucho más planificada que la Chavín, porque podrían parecerse demasiado, sin embargo, era mucho más planificada, era diferente, ¿no? Porque mientras que los Chavín le daban a todo lo que se moviera, o sea, comenzaban a colonizar, a expandirse y se expandían uno detrás de otro, pues, ¿no? Hoy día el grupo A, el grupo C, y así, en orden iban avanzando. En cambio, en Tiahuanaco no, en Tiahuanaco ellos van a decidir expresamente qué lugar es el que quieren colonizar. Por eso cuando los tiahuanacos van a conquistar, llevan a un colonizador, que es una persona que ha sido preparada en economía, en política tiahuanaco, y va de avanzada, ¿no? Hablando con la gente, algo así como un testigo de Jehová, ¿no? Que va de puerta en puerta convenciendo, o de ayo en ayo, convenciendo a la gente de que Viracocha es la mejor opción, ¿no? Sin embargo, los tiahuanacos no conquistan de manera uniforme. Ellos dicen, ya, hoy día voy a mandar a 3.000 metros, mañana voy a mandar a 1.000 metros. Son ciudades diferentes. Ciudades diferentes. Eso se llama expansión discontinua. Apúntalo, por favor. Expansión discontinua. Uno por acá, el otro por allá. Y como están separadas, sin articularse, también se le llama teoría de archipiélagos. Ya, teoría de archipiélagos. En cuanto a Tiahuanaco, políticamente es un estado expansivo colonizador no violento que era gobernado por una casa sacerdotal. En economía, vamos a ver en economía. En economía el principal problema de ellos, ¿sabes cuál es? Es que a 4.800 metros sobre el nivel del mar, escúchame, nada funciona, nada. Porque estás 4.800 veces más cerca del sol y más lejos del mar. Lo que quiere decir que en el día hace un frío maldito, pero cuando te pones al sol, el sol te quema como si estuviera incinerándose. Y también en la noche, como estás lejos del mar, hace frío, un friazo, pero es un frío seco. Y el frío seco quema las hojas de las plantas, quema la cara, quema la piel, todo quema. ¿No te has dado cuenta de la gente que vive ahí en Puno, por eso uno del altiplano, que tiene sus chapitas así bien quemaditos su cara? Por lo general son hasta bien moraditos ya, ¿no? Sus pieles, ¿no? Sus pieles son, tienen esa tonalidad porque todo el día están expuestos a las quemaduras, ¿no? Tanto por frío como por el sol. Y los tiahuanacos por eso tenían un problema, ¿no? Que sus plantas iban a morir siempre, por el día quemada por el sol, en la noche quemada por el frío. Entonces se decidió hacer las famosas guaruguaro camellones, que son estas como elevaciones, ¿no? Elevaciones en donde se siembra arriba. Ojo, yo te voy a decir que esto es bien interesante, bien bacán, pero hay que hacer una salvedad, ¿no? No hay muchas en Tiahuanaco, ¿por qué? Porque se necesita mucha mano de obra, además no es la solución, ¿no? Hay muchos espacios que están así sin intervenir la agricultura, ¿no? Entonces, es un tema ahí un poco difícil porque en realidad cuando tú vas a ver, por ejemplo, la sostenibilidad de eso prácticamente no se puede, ¿no?
se hace 1 o 2 a lo mucho. Entonces, ¿cómo haces tú? Primero, elevas el terreno para sembrar arriba, y luego en los huecos que quedan de los costados, ahí llenas de agua. ¿Para qué? Para que todo siempre esté bien hidratado. Pero tú tienes que traer esa agua canalizándola de un río, ¿no? Cercano, la tienes que canalizar. Entonces, tú siembras, la raíz crece, no va a chocar con la roca madre porque está lejos, pero en el día el agua se calienta porque los rayos solares caen perpendicularmente en la tierra, se calienta el agua y además se filtra la raíz. En el día la planta está hidratada por filtración. Y en la noche, esa agua que se ha calentado va a tener un golpe de temperaturas con el frío seco del altiplano. Ese golpe entre el frío seco y el sol radiante que quema, ¿no? Que ha calentado el agua, va a dar como resultado la evaporización del agua. Por lo tanto, las plantas que están alrededor se va a generar a su alrededor un microclima húmedo y la planta va a estar hidratada todo el tiempo, en el día por filtración y en la noche por vaporización. Pero como te lo decía, estas son prácticas que son pequeñas, son prácticas poco comunes, ¿no? Porque tampoco el terreno se presta para todo eso, ¿no? Entonces llega a tu rescate el control vertical de los pisos ecológicos, que es básicamente una técnica también conocida como la diversidad de archipiélagos, ¿no? También conocida así. ¿Qué hay aquí? Bueno, en el control vertical, tú lo que haces es, como Tiahuanaco, mirar hacia el valle. Y dices, ajá, ese pueblo a 2000 metros me gusta. Y luego, qué lindo. Ese pueblo a 1000 metros me gusta. Qué chévere. Ese pueblo a 2400 metros me gusta, porque cada uno de ellos tiene productos diferentes. Yo no voy a conquistar uno tras otro, sino voy a ir escogiendo. Entonces, mando mis mitimaes, ¿no? Mis mitimaes los convencen, ellos deshidratan sus alimentos y lo traen como ofrenda al gran dios Viracocha, ¿no? Y así, obviamente, el oráculo tenía que, como Chavín, ¿no? Tenía que predecir el futuro, pero ellos ya sabían hacerlo a través de la práctica de la astronomía, ¿no? Ahora bien, en este caso, en el caso de los guaruguaro, disculpa, del control vertical de los pisos ecológicos, es como una complementariedad, pero no es la solución a los problemas alimenticios que tienen. En cuanto a cerámica, están los queros, ¿no? Los queros, que son vasos ceremoniales de base angosta y boca ancha. Y por supuesto, el control vertical de los pisos ecológicos, cómo funciona hasta el final, ¿no? Tú vas, colonizas, y una vez que colonizas, te van a traer el excedente de producción hasta la baticueva, que es Tiahuanaco. Y luego, tú te vas a mantener de eso. ¿Por qué? Porque allá arriba no hay nada, solamente hay ichu y unos cuantos camellos sudamericanos, ¿ya? Ahora nos vamos rapidito con Huari. Y en el caso de Huari, recuerda que estuvo ubicado en Ayacucho, pero su área de influencia abarcó desde Cajamarca hasta Moquegua, y en origen nació por la confluencia de tres culturas, ¿no? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. En política, es un estado imperial, centralista y multiétnico, como te lo he comentado. Tiene una integración política es la primera integración política de los Andes, generándose así el primer imperio, y es un gobierno por una casta militar, ¿no? No hay teocracia aquí.
En economía se difundió el sistema de andenes. Profe, ¿qué es un andén? Nunca confundir un andén con el control vertical de efectos ecológicos. Los andenes se hacen en un cerro, no en varios puntos altitudinales, solo en un cerro. Ponte tu cerro, ¿ya? Tu cerro, ¿qué haces tú? Agarras y fuera de tu casa pones como un jardincito apuntalado ahí, con unas pircas o con unas piedras, como hacen ahora, para que se vea plano, ¿sí o no? Entonces queda así como si fuera, este es tu cerro, y queda así como si fuera una escalerita, pues mira. Así, queda como una escalerita. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que por acá vienen las nubes cargaditas, ¿no? Y los vientos alisios las empujan, y cuando las empujan, ¡pah!, golpean el cerro. Y al golpear el cerro, llueve y cae todo así. Ajá. Diferente a lo que hemos visto del control vertical, ¿no? Que son en diferentes provincias. Y luego tienes la arquitectura donde destaca el diseño de grandes ciudades construidas en distintas regiones integradas por la extensa red vial. ¡Ojo! La red vial no se llama, no, ¿entiende? No se llama Capajiñán. Capajiñán le ponen los incas. Ellos todavía son red vial. Ahora, ¿qué con la red vial? Bueno, que la red vial va a unir a todas las ciudades cabeceras de región. ¿Qué son las ciudades cabeceras de región? Son ciudades elegidas estratégicamente por su ubicación. Imagínate que han elegido tu cerro, ¿ya? Han elegido tu cerro, porque tu cerro, tú vives, por ejemplo, en la uni, y de tu cerro se ve el metro, se ve el CISOL, se ve el pedal metropolitano, por eso te han puesto ahí, ¿no? Porque es un lugar estratégico. No, los tiahuanacos veían más ofrecer la economía, no tanto como los chavín. Ya, imagínate que a ti te han elegido como ciudad cabecera de región. Y tú, inocente de todo, le dices, ¿sabes qué? Yo la verdad que yo no quiero meterme con ustedes, yo no quiero que ustedes me gobiernen, ¿por qué van a venir? Y ¿sabes qué? Los guaris te callaban de un solo cachetadón, ¿eh? A ellos no les interesaba si tú estabas de acuerdo o no. Si no estabas de acuerdo con servirles a ellos, te invadían y lo destruían todo. Es más, también lo hacían siempre, ¿no? Destruían tu prefabricado, tu plástico azul lo rompían, lo quemaban, todo, ¿no? Entonces, una vez que los Owari destruían todo, traían su ingeniero con su maqueta de piedra para que se hiciera una ciudad idéntica a la capital que era Viñaque. ¿Con qué objetivo? Con que tuviera centro administrativo, centro político, centro religioso, y tú vas a ser el encargado ahora de conquistar a los pueblos que están alrededor a favor de Wari, o sea que tú vas a ser como su sucursal. Y si te pones liso, ya sabes cómo te va a ir. Pero profesora, ¿qué tengo que hacer? Recoger su excedente de producción y llevarlo por la red de caminos. ¿Y qué pasaría si pasa el tiempo y tú estás muy lejos, eres una ciudad cabecera de la región que está muy lejos y decides independizarte? ¿Se podrá? Sí. Eso le pasó a Wari, ¿no? A Wari, Wari estaba tranquilo, ¿no? Desarrollándose, cuando en eso varias de las ciudades comenzaron a rebelarse. Y al rebelarse, no una, sino varias al mismo tiempo, el ejército, por más que utilizaba la red de caminos, por más que eran organizados, ya no pudo más. Y en ese factor interno, ¡pah!, se rompió Wari. Pero no solamente fue ese, también fue el factor externo. Y el factor externo fue el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño que destruyó por completo la posibilidad de que los Wari volvieran a conquistar con ciudades cabecera de región. En religión, su divinidad fue el dios principal, el dios de las varas o el dios del visco. En cerámica, en la fase imperial destacaron los estilos Robles, Moco y Pacheco. Y en la decadencia hemos visto la crisis agrícola por el fenómeno del niño y las rebeliones de las ciudades cabecera de región.
Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro? Para darte las claves. ¿Todo bien? Bueno, siendo Muy que bien. todo está bien, ¿sí? A ver, ahí hay una manito levantada. Eso es predeterminado, Muy profe. buenas tardes. Quería preguntar algo sobre Chavín. Ujú. Yo leí que también se dedicaron a la agricultura de maíz. Entonces me preguntaba si de dónde habían conseguido el maíz, si fue por influencia externa o es que es Ah, ya. autóctono. Sí, en realidad no se dedicaron a la agricultura del maíz, se dedicaron o sea, realizaron domesticación de maíz. Y eso fue porque Chavín, antes incluso de formarse, o sea, de tener esa formación o de esa expansión, antes de expandirse, tenía relaciones de intercambio con otros pueblos, como es el caso de los Cupisnique, o como en la selva, o como es el caso de la costa norte. Entonces sí, obtuvieron este grano a través de su intercambio con la Sierra Central. Uh-huh. Sí, Ruth. Ruth creo que levantó la mano, acá también hay, Damaris también levantó la mano. Si gustan, abran sus micrófonos y yo puedo responder. No sé si... Mi, disculpe, yo tengo una consulta con respecto al fenómeno del niño. O sea, ¿cómo mencionó que eso afectaba a los del Imperio Wari? Uh-huh. En el caso del fenómeno del niño, con Wari tiene que ver con la expansión que ha tenido, ¿no? Recuerda que a ellos directamente como centro Viñaque no les debería afectar porque ellos son Sierra Central. Sin embargo, ellos dependen del excedente de producción de algunos pueblos que ellos han dominado de manera, o sea, han colonizado en la costa, que finalmente son los que dan más excedente de producción. Cuando llega el fenómeno del niño, el problema es que estas poblaciones, así las hayas anexado o así las hayas conquistado, no tienen más excedente de producción porque el fenómeno del niño se ha arrasado con todo. Entonces, ahí es en ese momento en donde los Wari pierden estabilidad porque estas ciudades van a intentar independizar, ¿no? Para buscar otros brillos, otros lugares de donde poder sembrar y cosechar, ¿no? Uh-huh. El problema es que el Wari está en un espacio que no le corresponde. Uh-huh. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Listo, a ti, muchas gracias. No hay, García Palacios Ruth dice. Ruchi, ¿estás ahí? ¿Levantaste tu mano? No, creo que no. Ok, bueno chicos, no siendo más, entonces yo me despido y conmigo será hasta la próxima semana. Esta vez en un capítulo más de Historia Universal nos toca Grecia y Roma. Prepárate. Prepárate. Okay, Miss. Dice, Miss, ¿cuál es la diferencia entre la agricultura extensiva y el otro? Ah, ya. La agricultura extensiva no necesita tecnología. Solo con la lluvia se puede sembrar y cosechar. Mientras que en el caso de la agricultura intensiva, sí hay necesidad de utilizar canales, represas o acueductos o cualquier tipo de tecnología agrícola que se requiera. Esa es la diferencia, Ruchi. Vamos, chicos, hasta la próxima semana. Chau. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Chau, Chao, Miss. profesora, cuídese.